nuestra climatología. Somos la última denominación de origen de España en empezar a vendimiar. La mayoría de nuestros viñedos está en altura, está a partir de 600 metros, entre 600 y 1000 metros. Eso hace que la maduración de la planta, maduración de la fruta en la planta sea más lenta y por lo tanto la planta está más tiempo en el campo, se impregna de más aromas de los que le da la naturaleza, los suelos, y hace que nuestros vinos pues, sean excepcionalmente diferentes. Somos la denominación que más viña vieja mantiene. Se entiende por viña vieja viñedo que tenga más de 35 años, aunque nosotros cuando hablamos de viña vieja podemos estar hablando de viñedos de 80, 90, 100 años. Esa es otra de las características y peculiaridades de nuestros vinos, ¿no? Ese potencial que le da el viñedo viejo a nuestros vinos. Y eso es lo que nos ha hecho ser conocidos, o nos está haciendo ser conocidos mundialmente. Zaragoza sigue siendo nuestra asignatura pendiente, y no porque nosotros no hagamos la tarea, sino porque el consumidor local todavía no se cree muy bien lo que ofrecemos, ¿no? Yo pongo un ejemplo, y a nivel de Aragón todos lo entendemos. Hablamos de la Virgen del Pilar y no nos la toca a nadie. Hablamos del Real Zaragoza por muy mal que esté y le perdonamos todo. Pero hablamos de los productos de Aragón y ya no nos lo creemos tanto, cuando es un potencial tremendo. Estamos hablando del vino, pero podríamos hablar del resto de alimentos de Aragón. El consumidor todavía tiene que aprender a valorar la importancia que tiene el consumo de los productos locales o los productos de Aragón en el propio territorio. Se van a hacer catas en sitios en naturaleza, en mudéjar, en patrimonio histórico, como puede ser el Castillo de Ayuz, el yacimiento arqueológico de Bilbilis, aparte de los buses del vino, que se van a poner en marcha ahora ya en abril, y además el primero que hay es al Monasterio de Piedra, recién abierto, reinaugurado o reabierto la semana pasada, después de los daños que le ocasionó la Dana, que ha quedado espectacular. Merece la pena, siempre ha merecido la pena ir a visitarlo, pero ahora más, ¿no? Y una forma de mostrar nuestro apoyo hacia el Monasterio de Piedra, que es socio de la Ruta del Vino, pues es organizando el primero de los buses, que saldrá ahora ya a finales de abril para allí. El día 2 es el día de la liberación, que él ha marcado para aplicarlos. No sabemos si va a aplicar un 200, si va a aplicar a todos los países de Europa o no. Una incertidumbre tremenda, ¿no? La denominación de origen Calatayud exporta el 85% de su producción a más de 40 países, pero el 40% de esa producción va a Estados Unidos. Por lo tanto, estamos expectantes porque, aunque ya se ha empezado a trabajar con el Gobierno de Aragón, con el consejero de Agricultura y con el propio presidente, tuvimos una reunión para empezar a definir nuevas estrategias, nuevas líneas de nuevos países, donde se pueda empezar a exportar. Bueno, pues aún así estamos muy expectantes a ver qué decide este señor. La verdad es que el Gobierno de Aragón en este caso ha sido muy ágil, algo que agradecemos, y ya se definió en la reunión que tuvimos el pasado lunes, ya se decidió una serie de acciones a llevar a cabo, como es potenciar, siempre contando con AREX, con Aragón Exterior, que es el que nos va a ayudar a abrir mercados, potenciar los países donde ya tenemos presencia y abrir nuevas líneas. Y se hablaron de países que todos teníamos encima de la mesa, que a lo mejor eran opciones que teníamos años atrás, pero que ahora se han puesto en un momento preferente para ellos, que son países grandes, con gran consumo y poder adquisitivo, como México, Brasil y Canadá, por ejemplo, ¿no? Tal y como hemos arrancado con las noticias de Estados Unidos, pues se augura agitado, complicado, pero bueno, no por ello vamos a cesar, ¿no?, de hacer promoción, de seguir elaborando los vinos que se están elaborando, de seguir con planes de reestructuración en viñedo para que la gente vuelva a rejuvenecer sus viñedos o a plantar nuevos viñedos. O sea, vamos a seguir potenciando toda la acción vitivinícola, que es una de las funciones que tiene las denominaciones de origen.